Estamos dando comienzo a Comentando la Actualidad, programa que cuenta con el auspicio de Panificadora Santa Cruz, Casanova 169, con sus sucursales en Chépica y en Peralillo. Invitada en el día de hoy, la diputada Alejandra Sepúlveda, de la Federación Regionalista Verde y Social, que en el día de hoy jueves estuvo de visita en nuestra ciudad y nosotros aprovechamos de conversar con ella. Agradecemos a las amigas y amigos de Santa Cruz y Chépica la sintonía que nos dan. De inmediato vamos a dejar las cámaras televisivas para que salude a la teleaudiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación, saludar a los panelistas, estos varones que están acá. Así que muy contenta de poder compartir a través de la televisión, ¿no es cierto?, con los vecinos y vecinas, tanto de Santa Cruz como de Chépica. Así que muy contenta y agradecida de esta invitación. Muchas gracias. Este programa sale, diputada, por Coltragüe Cable Televisión y por Chépica Televisión. Ahora el saludo a nuestro panelista, don Víctor Bustamante. Como siempre, agradecer la gran sintonía que nos dan. Esta semana, como todas las semanas, muchas personas se han acercado y me han pedido que por favor le dé las felicitaciones del cumpleaños a don Jorge. Tuvo la semana pasada de cumpleaños y lo escucharon en televisión y eso dice lo que nos ven. Incluso en el centro hoy estábamos con el jefe y lo recordaron por su cumpleaños, así que le doy las felicitaciones de su público. Muchas gracias. Felicidades. Cumplí como 8 bandadas del oro. 8 bandadas del oro. Don Bernardo Moreno. Bueno, ¿qué quiere que le diga, don Jorge? Mucho gusto en saludarlo, mucho tiempo que no lo veía. Igualmente, diputada, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Víctor. Y bueno, gracias por invitarme a su 90º cumpleaños. ¿Cuál cumple usted? No le responda, no le diga nada. No le diga nada. Don Arturo, si me entreviente. En absoluto. Diputada Alejandra Sepúlveda. Bueno, y ahora vamos a una pausa y luego regresamos. En estos días de frío, lo espectacular, lo mejor, Panadería Santa Cruz. Hoy estuvimos con el jefe ahí con la mañana temprano, preparando la pauta del programa, tomándonos un café y quedamos absolutamente repuestos. Además, lo mejor en pan, pizza, las empanadas del día domingo espectaculares y por supuesto la colación. Si anda con frío en el centro y no tiene tiempo de ir a su casa, Panificadora Santa Cruz le da los mejores almuerzos de toda la zona. Yo estoy muy molesto contigo y con don Jorge. Ustedes están en la panificadora hoy día y no invitaron. Panificadora Santa Cruz, un lugar donde se pasa muy bien. Por el centro del día. Ustedes no me vieron. Panificadora Santa Cruz, Casanova 169, para disfrutar y alegrarse. Cosa que ustedes no lo que pasa, Bernardo, que mandamos señales de humo. Bernardo, estamos en la panificadora, pero no las codificaste, parece. ¿No? Te llamamos, pero no dedicaste. ¿Y cuándo me van a invitar a mí? ¿A la panificadora? Cuando venga usted por diputada Bueno, en la se voy a- mañana, tipo 12, Mire. nos juntamos nosotros a tomar café tipo por ahí. 12. Lo que Ya, pasa es que yo es que- puedo ser temprano, ¿no? Sí, en Santa Cruz. Cruz, A las 11 también, sí. en Santa Cruz, si uno no va a la panificadora, no conoce Santa Cruz. No pasó por Santa Cruz. ¿Ya? Y lo Y a mí mejor, me gusta el pan del- calentito. pan, Pan calentito. chocolate, Sí. vino, pasteles, Pan que sea de lo que Ya, usted quiera, no, pan espectacular. calientito. Y el pan francés Eso, tiene premio eso. nacional. ¿Ah? No, sí, yo lo sé. Ha sido reconocido Sí. nacionalmente, sí. Sí, muy bien. Qué tentación, ¿eh? Qué tentación. Sí, hoy día estuvimos con Víctor ahí en la panificadora tomando café cortadito. Los dos Muy nomás. bien. Y mira, Nadie y no más. te invitan. No invitan, ¿no? No, pues si no No contesta el teléfono. No nos deja salir, pues ¿cuál es el problema? Bueno. Yo soy bien mandado. Ay, Bien. muy bien. Vamos. Diputada Alejandra Sepúlveda, ¿a qué se debe esta visita a este distrito y en especial Santa Cruz? ¿Está preparando su candidatura a senadora? Me imagino que es eso. Ojalá que sea así. Yo decía, me van a preguntar otra cosa, tiro el hueso, ¿ah? Tiro el hueso. Bueno, lo conversamos fuera de micrófono. O sea, nosotros primero estamos trabajando, yo creo que lo más importante es trabajar, además es un distrito nuevo, ¿ah? Y harto grande. Muy grande, son 20 comunas, entonces estamos en eso, pero lo más importante es que hay que tomar las decisiones cuando correspondan y yo creo que ahora estamos en otra cosa, estamos tratando de sacar varios proyectos adelante, muchas complicaciones que tenemos en la región y los proyectos de ley que también tenemos en el Parlamento. Pero nosotros siempre hay que evaluar cada cosa en su minuto. En su debido tiempo. A su debido tiempo. Pero yo le veo cara de senadora. ¿Sí? Yo le veo cara de buen mozo.
Bueno, pero bien. No, ¿No es cierto? Así es la vida. ¿Ah? ¿Ven? ¿Qué opina usted, don Chiquillas, Víctor? para que escuchen eso. ¿Será cierto que Bueno, lo primero, agradecer a Alejandra la visita. Sé que tenía una agenda muy apretada, pero te diste el tiempo de compartir para que Santa Cruz te conozca. También decir que no se debe entender de que es la primera vez que en Santa Cruz viene periódicamente. O sea, hoy coincidió que pudo tener la opción de venir a visitarnos, pero por lo que yo he visto, estás trabajando regularmente acá en la zona. Alejandra, mira, hay algo que tú con tu experiencia de senadora, pero ya senadora futuro, senadora futura, de diputada, tienes que ver en cuanto a detectar necesidades que tienen los sectores. Sí. ¿Ya? Y yo tengo una inquietud acá en Santa Cruz que la hemos conversado en el programa, y es la cantidad de deficiencias que tiene la comuna, sobre todo en la parte de agua potable, servicios básicos, agua potable y alcantarillado. Y te escuché a ti hace un tiempo hacer un comentario respecto de eso, o sea, que te había asombrado la cantidad de necesidades que tiene la comuna, o sea, lo mal que está Santa Cruz, sobre todo en este aspecto sanitario. No sé si nos quieres contar algo de eso. Mira, nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo como diputada en relación al agua potable, fundamentalmente al agua potable rural. Porque si uno no tiene agua potable rural, no puede hacer política habitacional, porque no tenemos posibilidad, ¿no es cierto?, de crecer, de que crezca un sector, que se desarrolle un sector. Pero al mismo tiempo, las complicaciones que tenemos en alcantarillado en la región. Yo creo que si hay una deuda hoy día, es lo que tiene que ver con el tratamiento de agua servida. A mí me ha impresionado mucho en Santa Cruz que cerca del centro de la ciudad no existe alcantarillado. Y no existe alcantarillado, y además las complicaciones desde el punto de vista sanitario que tenemos allí. Existen varios sectores que nos han llamado, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que está ocurriendo, pero uno no ve, yo diría, una planificación desde el punto de vista del municipio, desde el punto de vista de las autoridades regionales en términos de la planificación del alcantarillado y lo del agua potable. Hoy día estuvimos en el Rincón de Panamá, un sector bien alejado de la comuna, pero que es muy importante, que vive muchísima gente. Ustedes saben que hay más de 80, 90 familias que viven allá que no tienen agua potable y que además están haciendo patria en sectores rurales bien apartados, donde en este minuto una empresa, que al parecer es una empresa extranjera, está rodeando con producciones de palto. Está rodeando con producciones de palto. Y eso significa la complicación de que con el agua. Exactamente, Claro. con el agua. Entonces estamos ahí con los dirigentes del agua potable y con los concejales también buscando el acelerar el proyecto del agua potable rural para que esas familias puedan tener la factibilidad y posteriormente la vivienda. Entonces, yo creo que tenemos una deficiencia súper compleja de mejorar los sistemas de abastecimiento de agua potable, pero además, yo diría, de los desafíos más grandes que tiene la región, tiene que ver con el alcantarillado tanto urbano como rural. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué opinas tú? A ver, yo quisiera preguntarle su opinión, porque usted pertenece a la Comisión de Agricultura. De Agricultura, Correcto. de Trabajo y 2 investigadoras. Bien, me voy a quedar con lo de Agricultura. Bien, hoy día Chile enfrenta un problema que tiene que ver con lo que ustedes mencionaron, que es el agua, ¿no? Sí. El agua potable. Si uno proyectara la situación tal como está hoy día, tal vez la agricultura campesina rural pudiera desaparecer, ¿no es cierto? Entonces, para plantear lo que yo quiero, voy a hacer una analogía. En el año 75 me da la impresión que en el gobierno de Pinochet se creó el decreto ley 701, me parece, ley de fomento forestal, 78. lo cual, ¿78? Sí, 78. Bueno, en el 78, lo cual impulsó el desarrollo forestal de Chile, Sí. ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero hoy día si lo llevamos al ámbito rural, pudiéramos determinar que si hay un bosque, que es el esclerófilo, que pudiera aportar en condiciones necesarias para generar agua en el campo, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, a través de la Comisión de Agricultura se están generando proyectos, se está pensando en cómo aminorar el efecto de la sequía
que de alguna manera va a impactar, o sea, ya está impactando al mundo rural campesino de esta región y yo creo que muchas regiones de Chile, ¿no es cierto? Ustedes mencionaron el Palto como un gran consumidor de agua, de lluvia, sí. tal vez. Pero, El agua subterránea. ¿qué hacemos? ¿O qué mirada tiene el Parlamento, o particularmente la Comisión de Agricultura, con respecto a cómo enfrentar la sequía que ya es inminente? ¿No es cierto? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes? ¿Cuáles son los proyectos a futuro para enfrentar este problema? Tremenda pregunta, ¿no? No sé. Sí, ya, pero primero, yo quiero la primera aseveración que tú hiciste. Esto de que la agricultura familiar campesina se puede terminar. ¿Sí? Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que podemos tener en el futuro. Porque la agricultura familiar campesina, ¿qué es lo que es? No solo es un sistema productivo, pero si lo tenemos que analizar desde el punto de vista productivo, es la diversificación de lo productivo. ¿No es cierto? La diversificación es que nos entrega el alimento. Pero si uno se va a las grandes empresas, son monocultivos. O sea, tenemos las viñas, todos producen viñas, tenemos, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con los pastos, pero ¿quién produce el alimento? Es la pequeña agricultura familiar campesina. Ellos producen el alimento, pero además de producir el alimento, producen todo lo que tenga que ver con el empleo. Y un empleo relativamente estable. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la agricultura familiar campesina? Y perdona que me interiorice en ese tema, porque... ¿Qué es lo que pasa con la pequeña agricultura familiar campesina? Que hoy día estamos teniendo, ¿no es cierto?, agricultores que tienen en promedio 58, 60 años de edad. Y tal vez más. Y tal vez 63, más. 65. Entonces, la complicación es cómo hacemos el recambio o cómo hacemos la posta, ¿no es cierto?, para los más jóvenes. Había antes, en gobiernos anteriores, algo que se llamaba el Servicio Rural Joven, que le daba la posibilidad, ¿no es cierto?, a los hijos de poder tener a través del INDAP un sistema de servicios hacia la agricultura, pero hecho solo por jóvenes. Aquí en Santa Cruz teníamos muchos programas de jóvenes campesinos y que tenían que ver con el recambio en el sector. Pero además de eso, si tú no tienes el recambio, ¿qué ocurre? Que los hijos venden. ¿Sí? Y cuando los hijos, y voy a ir a tu pregunta, entonces, cuando los hijos venden, ¿a quién venden? Venden a las empresas. Sí, se crean nuevos latifundios. Exactamente. Sí. Entonces hoy día, como vamos a tener el censo luego, el nuevo censo agrícola, lo que nosotros estamos viendo es que lo que va a ocurrir es que vamos a tener, ¿no es cierto?, incluso una concentración de tierra más que los años 50. Sí, correcto. Más que los años 50. Entonces, eso mismo que se produce con la tierra también se produce con el agua. Entonces hoy día se produce una gran concentración de agua en algunas manos de los derechos de agua. Ejemplo, AgroSuper en esta región tiene 2.500 litros por segundo. 2.500 litros por segundo. Solo en una comuna, como la comuna de La Estrella, tiene 128 litros por segundo. ¿Cuánto tiene el agua potable de La Estrella? 6 litros por segundo. El agua potable que abastece a todo el sector urbano. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué es lo que ha hecho el Parlamento en esto? ¿Y qué es lo que ha hecho específicamente la Comisión de Agricultura? Nosotros hicimos una modificación al Código de Agua, que fuimos tremendamente criticados. ¿No es cierto? Ustedes vieron los carteles que decían no a esto. Fuimos tremendamente criticados. Yo soy autora de la modificación de esa moción. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Primero, démosle prioridades al uso del agua. No puede venir a competir un derecho de agua de una PR con una minera, o no puede venir a competir un derecho de agua de un agua potable rural con AgroSuper o con una empresa vitivinícola importante como son el Undurraga, Conchitoro o San Pedro, que es las que tenemos nosotros aquí en la región. Entonces, o Conchitoro. Bueno, entonces lo que nosotros decimos, lo primero es sacar lo que tiene que ver con el comercio del agua y que el APR tenga la primera prioridad. No hacerla competir. A ver, mi pregunta va un poco más allá, porque o sea, los empleos son necesarios. Sí. ¿No es cierto? No podemos ponernos de punta contra la empresa porque también se nos hace falta en algún momento tener empleo. Mi pregunta es, ¿qué proyectos de ley deberían impulsarse para que la naturaleza, vuelvan a la naturaleza, sea un aporte en la captación de aguas? Establecí la analogía con el decreto 701 que fomentó la plantación de especies forestales. Tú me hablaste de bosque esclerófico. Del bosque esclerófico. Sí. Entonces, si se fomenta la plantación de bosque esclerófico,
podemos tener muchas sinergias positivas. Absolutamente. Muchas, ¿verdad? Absolutamente. Pero no se ve o no se manifiesta de manera tangible una disposición a trabajar en ese aspecto, ¿no es cierto? Hay un proyecto de cambio climático hoy día que es muy menor. No, y está desapareciendo. Está desapareciendo. Y es un proyecto de 9 millones de dólares. No, pero está desapareciendo. Tú sabes que están echando a la gente que está especialista en el tema. Por eso le digo, pero como te digo, a mí me interesa saber si dentro de las proyecciones, la Comisión de Agricultura ve que aquí se va a producir en el corto plazo una tremenda migración del campo hacia la ciudad. El problema del campo se traslada a la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, ¿se ve algún tipo de proyecto para aminorar esta sequía o captar aguas para hacer que el suelo siga siendo productivo? Mira, Hablo de la naturaleza. por eso que yo iba al primero al agua potable rural. Ya. Ahora paso al agua productiva. ¿Ah? ¿Ya? Al agua productiva. Y ahí hay varias cosas. La ley 18.450, ¿Ya? que es la ley de riego, tiene que ver con el uso eficiente de los sistemas, y por eso está todo lo que tiene que ver con la tecnificación, ¿no es cierto?, en el riego. Ahí se ha hecho una apuesta importante, pero lo que no se ha hecho es una apuesta importante hacia la pequeña agricultura. ¿Ya? Entonces nosotros hoy día hicimos una modificación para poder focalizar en la pequeña agricultura, donde la mayoría de los recursos debería ir hacia allá, pero tenemos complicaciones en quién hace los proyectos y si tenemos técnicos suficientes para armar proyectos, por ejemplo, para los Prodesal, para todas estas cosas. El 701 hoy día está parado. Sí, ¿Ah? sí. Está parado, ¿por qué? Porque no tenemos la institucionalidad forestal. Hoy día la CONAF, ¿no es cierto?, es una corporación de derecho privado, en donde estamos tratando de que la CONAF sea pública. Ya pasó la CONAF pública por la Cámara de Diputados, hoy día está en el Senado. Y estamos esperando, ¿no es cierto?, que los senadores puedan sacar rápidamente lo que tiene que ver con la nueva institucionalidad, porque después, el 701, ¿qué es lo que pasa con él? Que el 701 solo está aplicado por la tabla de costo hacia los pinos y el eucalipto. Sí, correcto. Y los pinos y el eucalipto, tú sabes que son tremendamente depredadores del agua, ¿no? Mira lo que ocurre en el secano costero de nuestra región. Por lo tanto, ¿qué es lo que decimos nosotros? Ese 701, ¿qué tenemos que hacer? Que tenemos que modificar esa tabla de costo para que pueda entrar, por ejemplo, el bosque, no es clerófilo propiamente tal, sino lo que tiene que ver con el quillay, con el volto. Ese es el clorófilo. Claro, pero acuérdate que existen otros matorrales que son más bajos. Sí, sí. En el bosque, Sí. que son matorrales más bajos. Entonces nosotros estamos hablando de especies arbóreas, ¿ah?, que sean de ese tipo. Y eso que nos va a permitir, es que este es el tema que a mí me gusta, Jorge. Entonces, que eso que nos va a permitir ¿ah?, tener, por ejemplo, las aguas subterráneas más protegidas, nos va a permitir proteger quebradas y nos va a permitir también algo que es muy importante para el ecosistema, que tiene que ver con la apicultura. No, estamos de Y acuerdo. con la apicultura. ¿Y con la ganadería también? Con la ganadería, ¿ah?, con el silvopastoreo. Correcto. ¿Ah? Entonces, todo eso va a ser interesante si nosotros ponemos un poco más de cabeza y que el gobierno ojalá entienda que tenemos que sacar luego la institucionalidad forestal. Me parece bien. Muchas gracias. ¿Sabe? Disculpe que haya sido tan larga la No, pregunta. y si a mí me encanta ese tema, me encanta. ¿Ah? ¿Sabe una cosa que se ha perdido en la agricultura? Lo conversaba con el presidente de los pequeños y medianos agricultores de la zona acá. El huerto familiar. Sí. Eso se perdió. Sí. Antes se hacía, en las casas tenían su Mucho, huerto. Ahora mucho. no. Mucho. Eso se perdió. Mucho. Claro. Bueno, usted sabe que había un programa que era muy interesante que se llamaba el INDAP-PRODEM, que era fundamentalmente para las familias y que nace como autoconsumo en el año 92. Y nace porque precisamente la familia necesitaba el huerto familiar. Y nacen ahí los invernaderos, nacen los huertos bueno, yo creo que en la agricultura familiar campesina se ha perdido mucho lo que tiene que ver con el huerto familiar. Quizás porque hoy día también la mayoría sale a trabajar porque la agricultura familiar campesina en sí misma ya no da como daba antes. Muy bien, diputada, la vamos a llevar a otro plano ahora. Ya. Su partido, Pero que hable. No, yo tenía antes que cambie, no, sí, aquí hablamos todo. Antes de cambie jefe de tema, hay algo que relacionado dentro de lo mismo, que tiene que ver con el embalse Convento Viejo, Sí.
que inicialmente se amplió la capacidad de riego, de capacidad de agua para riego, pensando, por lo que yo entendí en su momento, en los pequeños agricultores. Se inundaron una cantidad de casas, familias que vivían ahí por décadas, a lo mejor por centenas de años, y vieron que se inundó su territorio para dar la opción de riego hacia al secano costero. Y lo que pasa, lo que uno ve en la actualidad, es que se están concentrando los derechos, la venta de agua, fuertemente en los partos que están rodeando actualmente Panamá, según las personas que están a cargo de los proyectos, y lo alegan con fuerza, dicen que van a ocupar agua subterránea, que van a abastecerse con agua de riego de Convento Viejo. Pero ahí se deja también muchas personas, muchos pequeños agricultores, que no tienen ninguna opción de comprar agua, porque es muy cara y porque a la empresa no le conviene venderle agua a 1 hectárea, a 2 hectáreas, sino que aquí le conviene venderle agua a 3.000 hectáreas. Entonces, ¿cómo se ve eso? O sea, de un proyecto que se veía interesante, que estaban los campesinos, los pequeños agricultores muy contentos porque van a tener agua en el secano costero, a que el agua llega, pasa cerca de ellos, pero no les llega porque pasa hacia los grandes agricultores. ¿Cómo se ve esa inequidad en la distribución del agua, ya que estamos hablando de agua y de equidad, digamos? Por sobre todo el tema que a mí me interesa es que tenga equidad y que tengan las familias las posibilidades de mantener sus huertas, porque yo recuerdo que cerca del Olol, en la huerta parece que se llama, estaba muy molesto hace como un año porque no tenían opción de ingreso de agua a Convento Viejo, pasaba Las cabañas. por las cabañas, pasaba la cabaña en Olol. por afuera, pero no les llegaba agua. Ya. Mira, primero decir que este es un tema que a mí me apasiona mucho porque tiene que ver no solo con el tema agrícola, sino porque a mí me tocó estar cuando a las familias de la segunda etapa de Convento Viejo las expulsaron. Llegaron las tanquetas y fue tremendamente violento cómo sacaron a la gente de ese lugar. Y nosotros decíamos, bueno, lo único que nos queda de positivo, de bueno, es que va a llegar el agua a los pequeños agricultores de esta zona, ¿no? Y de la zona hacia Pumanque, hacia Marchihue. Secano costero. Bueno, y cuando nosotros veíamos qué es lo que pasaba con el proyecto, cómo se cambió el trazado y que fundamentalmente iba a entregar el agua a los agricultores más grandes, para nosotros no fue una buena noticia. Y no tiene que ver con esto que de la generación de empleo, si uno no tiene que ver con la lucha entre los grandes y los chicos, tiene que ver con que a todo aquel que necesite el agua le llegue. A todo aquel que necesite el agua le llegue. Y que seamos cada uno respetados en la diversidad y en su propio y en el tamaño productivo que pueda tener. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahora como diputadas de esos sectores? Fuimos a la cabaña del Olor y estuvimos en Marchihue. De hecho, mañana me toca estar con los agricultores de Marchihue, que nos estamos reuniendo por el Convento Viejo. Mañana tengo una reunión con ellos a las 4 de la tarde. Entonces, hicimos un protocolo antes que terminara el gobierno anterior, un protocolo con el Ministerio de Obras Públicas, que es el que ejecuta la obra, con el Ministerio de Agricultura, que es el que debe colocar, ¿no es cierto?, los recursos y todo para la parte productiva, y con la Comisión Nacional de Riego, que es la que maneja la ley 18.450, fomento al riego. Y hicimos un protocolo donde le pedíamos a la concesionaria, a concesiones del Ministerio de Obras Públicas, colocara especial énfasis en la pequeña agricultura en lo que viene del envase Convento Viejo. Entonces, por eso hoy día que el sector de la cabaña del Olol va a tener agua para los pequeños agricultores. Conseguimos que tuviera agua y ahí con el alcalde, todos trabajamos, los concejales para que tuviera agua. Y ahí además se está organizando la pequeña agricultura. Después nos fuimos a Marchihue y en Marchihue se formó una organización muy potente, donde ¿qué es lo que hicimos? Vimos el territorio y en el territorio con GPS, fíjense, con GPS se monitorearon dónde estaban los pequeños agricultores y ahora en esta segunda etapa se están haciendo los diseños por dónde va a pasar los canales de regadío. Y esperamos, que estamos monitoreando en conjunto con los agricultores, qué es lo que pasa para que se puedan regar la pequeña agricultura. Pero hay otra cosa que no se sabe, que el Estado tiene derechos de agua en el embalse. No es solo propiedad o concesión de los privados.
el Estado también tiene derechos de agua. Por lo tanto, esos derechos de agua pueden ser perfectamente traspasados. ¿Cuántos metros por segundo tiene el Estado? No tenemos metros cúbicos. Y tenemos metros cúbicos y tenemos derechos de agua. Eso todavía no nos responde cuánto tiene. Tenemos en el embalse Convento Viejo y tenemos también el lago Rapel. Y ese lago Rapel nos va a permitir traer agua potable, o sea, no potable, pero agua que tiene que potabilizarse desde el lago Rapel para el consumo humano hacia todo Navidad, ¿no es cierto? Y viene un gran proyecto de alrededor de 7.000 millones de pesos ahí. Y el otro, el que viene, que es de fomento productivo, que es agua para producción desde el embalse Convento Viejo. Y aquí hay algo importante, porque también en Santa Cruz, en Chépica y en Santa Cruz se riega, ¿no es cierto?, con esa agua. Y ahí esperamos que el Estado sea generoso y que entregue esos derechos de agua a los agricultores. Es un gran tema. Pero el gran tema no es el agua ahí. Diputada, Es que lo que vamos a colocar sobre el suelo. antes que vayamos a la pausa, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Y tiene que ver de nuevo con el agua? ¿Cierto? Y esta es bebida. Sí. Esta es bebida. Pero no es agua. A ver, ¿Qué? en verano, a partir de la primavera, tenemos el gran consumo de agua, ¿verdad? Donde en la sequía el agua es disputada casi a balazo, Sí, ¿verdad? sí, Pero en invierno, ya. cuando nadie las necesita, Perfecto. las aguas van a dar Perfecto. al mar. Perfecto. Tenemos una caja ¿Sí? que sostiene el agua y que nadie pelea, a nadie le interesa y corre, y corre. Muy y buena corre. pregunta. Entonces, de nuevo, pregunto, Muy buena. ya que estamos tratando de optimizar el recurso agua, que es vital para todos como ya está establecido, ¿se pueden intervenir las cajas y hacer embalses dentro de las mismas cajas de los ríos? Es como las represas que hacen los campesinos cuando recogen el agua, ¿no es cierto? Sí. Pudiéramos Las obtener cocateras. bastante provecho porque cuando llegue la época, llegue la primavera, ya tendríamos agua acumulada. Muy bien. Si hacemos cada 10 kilómetros, cada 20 kilómetros un embalse, dentro de la misma caja del río, no necesitamos inundar nada porque la caja ya la tiene. Pero yo te propongo otra cosa. Diga. Te propongo otra cosa. No Sí. es la caja del río. Porque lo que estamos monitoreando ahora, vienen algunos proyectos, es que si tú tienes el río, ¿Sí? nosotros lo que tenemos que sacar es sacar no de la caja, sino un embalse aquí, otro aquí y otro acá. Entonces yo saco desde aquí cuando están las crecidas. Imagínate el río Tinguiririca, el río Cachapual, que son tremendos ríos. Sí, ¿ah? correcto. Entonces si tú tienes esos embalses puestos ahí, tú sacas de lo que no te sobra, pero ojo, porque este es un ciclo del agua, por lo tanto el agua no se pierde, se va Sí. transformando en sus distintos estados. Sí. Entonces tú dices, bueno, yo saco el agua aquí y vamos conduciendo en el invierno, ¿no es cierto?, a los distintos tranques de acumulación que tenemos. Porque desde aquí empiezo a tirar los canales hacia el lado. Exactamente. Esa es la figura de Convento Viejo. Porque son muchos embalses que se van haciendo. Son muchos mini tranques, exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué lo estamos haciendo ahora en Millagua? Yo no sé si ustedes conocen. ¿Millagua de Palta? No, Millagua San Vicente. Oye, En Millagua San Vicente tenemos un tranque de los más grandes que hay, que fue de la reforma agraria, y ese tranque hoy día está prácticamente seco. Y nos conseguimos, ¿no es cierto?, unos derechos de agua que tienen los agricultores en la Bocatoma para trasladar con cañería y con tubería hacia el tranque de Millagua. Y esto solo en invierno. Y los agricultores dicen, no hay problema, total, yo no riego en invierno. Entonces llévense todo el agua que sea necesaria para este tranque. y acumularla. Y acumular el agua. Y de ahí, pero primero tenemos que revestir, para que no existan filtraciones, aunque las filtraciones no son malas. Ojo, hoy día los canales de regadío, la idea es que se coloque el revestimiento en una parte, otra no, otro sí, para que exista filtración en la napa subterránea. Entonces, ese sistema nosotros tenemos que tomarlo con mucho más agresividad y con más fuerza. O sea, el agua que se nos va en el invierno podríamos perfectamente acumularla y no tendríamos los problemas que tenemos hoy día. Es correcto. Muchas gracias. No, muy bien. Sí. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Estamos pensando igual. Muy bien. Vamos a ir a una Muy bien, pausa me y gustó. luego vamos Ya. a regresar.
En estos días de frío, lo espectacular, lo mejor, Panadería Santa Cruz. Hoy estuvimos con el jefe ahí con la mañana temprano, preparando la pauta del programa, tomándonos un café y quedamos absolutamente repuestos. Además, lo mejor en pan, pizza, las empanadas el día domingo espectaculares y por supuesto la colación. Si anda con frío en el centro y no tiene tiempo de ir a su casa, Panificadora Santa Cruz le da los mejores almuerzos de toda la zona. Yo estoy muy molesto contigo y con don Jorge. Ustedes están en la panificadora hoy día y no invitaron. Panificadora Santa Cruz, un lugar donde se pasa muy Pero bien. andaba por el centro hoy día. Ustedes no me vieron. Panificadora Santa Cruz, Casanova 169, para disfrutar y alegrarse. Cosa que ustedes no Lo que pasa, Bernardo, que mandamos señales de humo. Bernardo, estamos en la panificadora, pero no las codificaste, parece. ¿No? Te llamamos, pero no llegaste. ¿Y cuándo me van a invitar a mí? ¿A la panificadora? Cuando venga usted por diputada Pero en la se voy a- mañana, tipo 12, Mire. nos juntamos nosotros a tomar algo café tipo por ahí. 12. Lo que Ya, pasa es que es yo que- puedo ser temprano, ¿no? Sí, en Santa Bueno, Cruz, puede ser a las 11 también, sí. en Santa Cruz, si uno no va a la panificadora, no conoce Santa No, Cruz. no pasó por Santa Cruz. ¿Ya? Y lo Y a mí mejor, me gusta el pan del- calentito. pan, Pan calentito. chocolate, Sí. vino, Para pasteles, que sea el día, de lo que Ya, usted quiera, no, pan espectacular. calientito, pan calientito. Y el pan francés Eso, tiene premio eso. nacional. ¿Ah? No, no, sí, yo lo sé. Ha sido reconocido Sí. nacionalmente, sí. Sí, muy bien. Qué tentación, ¿eh? Diputada, yo quiero llevarlo a otro tema. Su partido, con toda seguridad, va a llevar candidatos porque se nos aproximan las elecciones ya en 2020, candidatos a alcalde en todo Chile, sobre todo, no sé, en especial Santa Cruz, candidato a concejales, a diputados, senador, no porque yo le veo la faz de senador a usted. Ya, ¿ves? Viste, entramos en la política partidista, ¿no? Hay que aprovechar de preguntar también. Hay que aprovechar de preguntar. Ayúdame, diputada. pregúntame otra cosa. A ver, decir que primero, nosotros somos un partido que está creciendo, fíjate que nos ha ido muy, muy bien. En las últimas elecciones nos fue bastante bien, sacamos un muy buen porcentaje, pero además hoy día ha ido creciendo. Y eso es muy esperanzador porque la mayoría de los partidos, yo diría que van retrocediendo. Retrocediendo, sí. Y nosotros estamos teniendo muchos jóvenes que quieren ingresar, personas que quieren ingresar, con las fichas que se están inscribiendo. Así que ha sido muy gratificante. Y yo le pregunto, ¿pero quién quiere ingresar al partido? ¿Ah? Entonces, y está bien motivada la gente de entrar al partido. Bueno, pero un partido crece en la medida que tiene representantes, en la medida que las personas, ¿no es cierto?, la familia, el pueblo le dé su voto y que el voto es la confianza hacia los concejales, hacia los alcaldes, diputados, senadores, presidente o presidente de la República. Entonces, vamos a competir, ¿ah? Sin duda vamos a competir en todos los niveles. El partido vamos a decidir en conjunto, porque este partido no es un partido popular, por eso que es una federación regionalista, porque fue un conjunto de partidos, ¿ah? Un conjunto de partidos que eran de las regiones y que se fueron y se aglutinaron en la federación que preside hoy día Jaime Mulet. Entonces, vamos a competir, queremos llevar a los y las mejores a esta elección que viene, pero sí también buscar la posibilidad cierta de ir en unidad, ¿no es cierto?, para poder ganar también esta elección. Así que quizás ahí ha visto como... Aquí tenemos un candidato. Claro, tenemos un candidato, pucha, pero que cuesta el candidato convencerlo, porque usted sabe, ¿verdad? Mira, hasta colorado se pone, hasta colorado se pone. Entonces, bueno, yo creo que vamos a competir, pero queremos competir con las ideas, con las propuestas, con un profundo sentido local, con una cosa local muy importante, o sea, no esta política muy de arriba, de cosas, sino desde aquí, y nosotros, además, cada comuna va a decidir su propio destino en eso. Cada comuna va a elegir sus candidatos o candidatas. Que no se eche para atrás nomás. Cuéntame, la cédemelo usted. Hay que laciarlo, este chiquillo, hay que laciarlo. No, sí, la otra vez cuando fue candidato a diputado, Lo hizo bien. lo hizo bien. Nos faltó poquito. Faltó digamos. poquito. Nos sí, faltó también. poquito, no me diga nada. Mira, si yo cada vez que lo pienso, nos faltó tan poco. Poquito nos faltó, ¿no es cierto? Poco. Poquito. Fue falta de tiempo. Fue falta de tiempo, es difícil la carrera
pero nos faltó poquito. Muy poquito. ¿Qué dice usted, don Bernardo? No, bueno, ya. Ahora, la pregunta que quiero hacerle tiene que ver con la mirada de legisladora, ¿cierto? Vamos a seguir un poco de la agricultura y quiero llevarle al quehacer nacional. Diga. Hoy día, no sé, con un poco de espanto, los ciudadanos comunes y corrientes vemos como el narcotráfico se apodera de las calles de Chile, no de las calles, se apodera de Chile. Sí. Entonces, porque hoy día son dueños de poblaciones, hacen lo que quieren, son dueños. Vemos como en el Instituto Nacional, hoy día, particularmente hoy día, la violencia se apodera del Instituto Nacional. Tenemos dos actores. El narco se apodera del país a través de la violencia. Estudiantes se apoderan de una institución a través de la violencia. Cosa que es muy preocupante, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la mirada del legislador con respecto a hechos que hoy día, en el futuro, nos van a afectar demasiado? Hoy día ya nos están afectando. Si uno proyectara esta situación a todos los colegios de Chile, esto es un caos. ¿No es cierto? ¿Cuál es la mirada del legislador con respecto a esto? Yo voy a hablar de la mirada que uno tiene. De su mirada. Mira, y quizás que podemos completarla con la mirada del partido también, porque el presidente está haciendo varias cosas en términos de esto. Decir que, el presidente del partido, decir que primero, yo creo que el flagelo más grande que tenemos sin duda es la drogadicción. Y en la drogadicción no solo en términos de lo que significa en sí mismo la droga y lo que tiene que ver con hoy día, no solo los jóvenes, sino también los adultos jóvenes están en esto de la droga. Y la droga, y no solo lo que tiene que ver con las drogas como la marihuana o el resto de las otras cosas como la cocaína, etcétera, sino también la droga como el alcohol. Porque el alcohol no muchas veces se ve dentro del paquete de la droga, pero es uno de los flagelos más complejos que tenemos en la sociedad chilena. Y eso si tú lo llevas también al ámbito de la delincuencia. Si uno dice, bueno, ¿cuántos de los que hoy día están en la cárcel, o cuántos de los que delinquen, hay una correlación positiva muy alta entre la droga y la delincuencia? Hay una cifra que a mí me preocupa mucho, que tiene que ver con que de cada 10 reos que tenemos en la cárcel, que de cada 10 reos, 8 de sus hijos vuelven a repetir el patrón de la delincuencia. O sea, de cada 10, 8 de sus hijos, o sea, casi el 80% de sus hijos vuelve a repetir el patrón de conducta. Entonces uno dice, si nosotros no somos capaces de quebrar ese patrón de conducta, lo que estamos haciendo en la cárcel y en la sociedad es reproduciendo porque al final, ¿qué es lo que se ve? Como que el delincuente es un trabajo, voy a trabajar, y al trabajar voy a robar, voy a delinquir. Y por eso que tiene que ver no solo con actos de represión, porque nosotros ya lo hemos hecho, o sea, hemos subido todo lo que tiene que ver con las penas. Pero uno tiene que irse, si nosotros vamos a la causa o vamos al efecto. Entonces, cuando estamos en el efecto hemos hecho todas las cosas, porque tiene que ver con el subir las penas, con el de la puerta giratoria, etc. Pero yo creo que ese no es el problema, es cómo vamos a la causa. Y la causa es un problema sociológico más complejo, porque tiene que ver con la familia. A ver, yo creo que, sí, disculpe que le interrumpa, pero también vamos a juntar las dos preguntas. Diga. Hay un principio, es un principio de autoridad. Si la autoridad no tiene la capacidad de ejercer la autoridad de que por sí el acuerdo social establece, porque las autoridades se establecen a través de acuerdos sociales y a través de leyes. Hoy día vemos que la autoridad no es autoridad. No tiene autoridad el padre, no tiene autoridad el carabinero, no tiene autoridad nadie. ¿Pero por qué no tiene autoridad? Por eso le digo, para terminar la pregunta. ¿Por qué? Estamos viendo la causa. ¿Qué es lo que origina? Estamos viendo a la raíz, estamos viendo el problema madre. Si no tenemos autoridad, no tenemos nada. ¿No es cierto? Si no se establece el acuerdo. La autoridad es un acuerdo social, ¿no es cierto? Nosotros respetamos la autoridad de la diputada porque es un acuerdo social, no está escrito en ninguna parte, ¿verdad? Y así como eso, deberíamos respetar al padre porque también es un acuerdo social establecido que al padre se le respeta, que al carabinero se le respeta, que a todo aquel que está investido de autoridad
debería respetarse. Hoy día eso no ocurre. Hoy día no tenemos respeto para nadie, ni con nadie. Entonces, ¿cómo volvemos a establecer? Y de nuevo le hago la analogía. En otros tiempos, yo no digo que seamos antiguos, no es eso. En otros tiempos, la autoridad del padre era autoridad. Hoy día la autoridad del padre Y de la madre. y de la madre, disculpen. Sí, y de la madre. La autoridad del padre y de los padres, el del padre y la madre no son respetados, existiendo ambos, ¿verdad? Entonces, ¿Y por qué? si un hijo, porque aquí los derechos y los deberes se extraspolaron. Hoy día yo ejerzo mi derecho, pero no cumplo mi deber, porque me es más fácil. Yo tengo derechos, pero me olvido de mis deberes. Vemos como jóvenes, hoy día no, yo tengo derecho a hacer esto, tengo derecho a no hacer aquello, ejercen sus derechos y nosotros los respetamos, pero no hacemos cumplir los deberes. Porque en todo el contexto social lo estamos viendo, día a día. Pero yo creo que no solo tiene que ver por los derechos y los deberes, sino tiene que ver por la ausencia de familia. Yo creo que hay un problema de ausencia de familia y de ausencia de padre y de madre, y lo digo yo. ¿Ya? Y lo digo yo. ¿Ya? Y porque hoy día tenemos una familia, ¿no es cierto?, en la cual el poder sostener a una familia ha tenido también la obligación, sostenerlo económicamente. Una familia ha tenido que la mujer y el hombre tener que salir a trabajar y a sustentar esa familia. Entonces, cuando tienes ausencia de padre y de madre, cuando tú dejas en la escuela, en el colegio, el educar y no en lo que tiene que ver con la primera comunidad, que es la familia, se complica todo esto. Entonces, el niño, el joven, la niña o la joven no tiene el patrón de la conducta que tuvo usted, y te trate a usted ahora, esos son que muchos tuviste años. tú, y que tuve yo, ¿Ya? y que tuve yo. Entonces, cuando tú no tienes ese patrón de conducta, pues si tú llegas a la casa y no encuentras a nadie, tiene que ver con eso, tiene que ver con los tiempos hoy día, cómo se desarrolla. Por eso que nosotros hemos dicho, mira, hoy día tenemos que disminuir la jornada laboral. Y tenemos que disminuirla, ¿no es cierto?, de los 45 a los 40, a las 40 horas. Porque nosotros necesitamos más a la familia, al interior de la casa. Antes comíamos juntos. Sí, sí. Antes comíamos juntos. O a la hora del almuerzo o en la noche. Sí. Antes tu padre o tu madre te preguntabas cómo estaba, hacían las tareas, o por último te estaba mirando. Tú encontrabas a alguien en tu casa. A tu abuelo, estaba. Hoy día no es así. Entonces mi preocupación es que la crianza de esos niños, entonces, ¿cómo lo hacemos? Usted me pregunta, ahora vamos al lado del legislador. Tú dices, yo creo que ya no resisten más los trabajadores con la carga laboral que hoy día se tiene. Tampoco resiste el que nosotros tengamos, por ejemplo, por Dios, los santiaguinos tienen como 2 o 4 horas solo de desplazamiento. Entonces la calidad de vida de allá y la calidad de la familia, nosotros hoy día tenemos algo absolutamente distinto. Pero si nosotros nos vamos, y si el niño o la niña, ¿no es cierto?, está en soledad, bueno, ¿qué le quedan los amigos? Pues? No están en lo mismo. Claro, pues. Entonces mi preocupación de verdad, como legislador, hicimos el otro día el punto cuando estábamos viendo lo de bajar de las 45 a 40 horas, es el tema de la familia y de cómo compartimos en la familia. Y tiene que ver también con el modelo económico que nos hemos dado. El modelo económico que tiene que ver con la competencia, que tiene que ver con el consumismo. Ustedes saben que somos uno de los países más consumistas de América Latina, si no el más. Sí. Y al interior de la OCDE también. Ustedes saben que las cifras macroeconómicas, según el Banco Central, una de las únicas cifras, ¿no es cierto?, en azul que tenemos al interior de los indicadores macroeconómicos tiene que ver con el consumo al interior de la familia. Y eso tiene que ver con el endeudamiento. Estoy de acuerdo mucho. Disculpa, Víctor, no. No, tranquilo. No, disculpa. Adelante, no, disculpa. No, yo creo que el tema pasa desde la pregunta inicial, pasa por la pérdida de credibilidad que se tiene constantemente de las instituciones en Chile, tanto la institución de la familia como de las instituciones en general, y lo mal
que se hacen las cosas. O sea, yo creo que Chile ha llegado a una rutina de hacer las cosas por hacerlas, pero nada de calidad. O sea, simplemente es por cumplir. Sí, y de repente es por inercia, ni siquiera por cumplir. Pero las cosas van saliendo porque tienen que salir, pero no porque efectivamente haya una intención de hacer las cosas bien. Cuando hablamos de la drogadicción, del apoderamiento, uno no puede entender que se le entregue desde la autoridad, desde Carabineros, desde la Fiscalía, desde la PDI, se le entrega a los narcos las poblaciones y ellos se apoderan y hacen muestra de su poder. Tenemos un entierro y nosotros mostramos que nosotros mandamos acá. Carabineros, pero Carabineros acá no mandan. Está prohibido tirar fuegos artificiales, pero es que nosotros mandamos, tiramos fuegos artificiales. Está prohibido disparar, está prohibido disparar, menos con la metralleta. Y tiran balazos por todos lados. ¿Por quién manda acá? ¿Manda Chile? ¿Manda el Estado? No, acá mandamos los narcos. Y se hace lo que nosotros queremos. Y lo muestran. Y lo sale en televisión, salen todos los matinales. Y cuando fallezca otro, van a hacer exactamente lo mismo. Si este año hemos visto muchos funerales y en todo el mismo show. Y Carabineros no entra a esas poblaciones. Y luego de eso, se gasta una gran cantidad de recursos en acompañar a este señor o a esta señora desde su casa hasta el cementerio. Cosa que personas que han hecho mucho por Chile no lo tienen. No, pero se la acompaña con camiones, con motos, o sea, un despliegue de centenas de policías para que sea trasladado, porque mandan ellos, porque se lo han entregado. Y aquí yo veo que hay un problema serio en términos de instituciones, y una institución que está absolutamente al debe, que es la Fiscalía. Pero no se puede demandar a la Fiscalía, porque la Fiscalía no hace su pega. En el nuevo sistema procesal se le entregó a la Fiscalía la obligación de investigar los casos, pero no lo investigan. Y se excusa porque no tiene tiempo, porque no tiene recursos. Y dice el fiscal, ¿pero qué puedo hacer? Pero nadie te obliga a estar ahí. Si tú eres un fiscal, nadie te obliga a estar ahí, pero tienes que hacer tu pega. ¿Cómo es posible que un alto porcentaje de robos no sean aclarados? ¿Y de quién es la obligación? De la Fiscalía. La Fiscalía tiene que dar la orden de investigar. ¿Y qué pasa cuando te manda la orden de investigar 4 meses después? ¿Que es habitual o no la manda nunca? Y después te llega el papelito, como no tenemos antecedentes, se cierra la investigación y se reabrirá cuando usted aporte nuevos antecedentes. Entonces, aquí hay un tema grave, que los fiscales no están haciendo la pega, o que no se están entregando los suficientes recursos a la Fiscalía, o que quedó el proyecto mal hecho. No se pensó en la dimensión y quedó mal hecho. Por eso, cuando se enfrenta un juicio, no se entregan las pruebas. Y como no se entregan las pruebas, no es que los jueces estén haciendo mal la pega, que algunos acá en Rancagua lo están haciendo sí, pero en general no es que lo hagan mal, sino que no están los antecedentes suficientes porque la Fiscalía no mandó la orden de investigar a tiempo y cuando no se investigó adecuadamente, no se entregaron las pruebas. Y si no hay pruebas, el delincuente, hasta luego, y después dice en televisión, se detuvo a tal personas porque mataron a tales o cuales, pero quedaron en libertad. ¿Por qué? Porque hay alguien que no está haciendo bien el trabajo. Y si eso lo miramos en educación, que yo creo que es el tema que aquí hace la diferencia, en educación no se está haciendo bien el trabajo. Y todos no hacemos los lesos. Todos vemos los resultados. Hay resultados del CIEMSE nuevamente, catastróficos en la educación municipal, en la educación pública, pero horrible a nivel nacional. Pero no hacemos los lesos. Todos no hacemos los lesos. Sabemos que los chicos van al colegio como guardería, que no hacen absolutamente nada, que no aprenden absolutamente nada, o que aprenden nada. ¿Y qué hacemos? No hacemos los lesos. No hacemos los lesos, o sea, como si eso no pasara. Y estamos creando población de chicos que no están preparados. Y estos chicos que no están preparados, llega un momento en que ven en su población al hijo del narco, que trabaja con los narcos, que consigue zapatillas, que consigue autos, y le dicen, oye, ven para acá, te ofrecemos este trabajo. Y el Estado no hace nada tampoco por generar nuevas opciones de trabajo. El chico sale de cuarto medio y si no va a la universidad, ¿en qué trabaja? Entonces, hay todo un tema aquí que tiene que ver con lo social, que no se conversa y que no hacemos los lesos. Yo creo que en general las instituciones están fallando, instituciones estables, digamos, institucionalizadas, y las personas también no hacemos los lesos, nos preocupamos de cosas que son intrascendentes, pero no nos preocupamos de eso. O sea, ¿qué pasa? Vemos
que se empezó a crear una burbuja inmobiliaria. Todos sabemos que es así. Yo creo que en el Parlamento lo saben. Todos sabemos que se creó en Chile una gran burbuja inmobiliaria. Cuando una casa actualmente cuesta 100 millones de pesos, cuando el 80% de los chilenos no alcanza a ganar 500.000 pesos, a la vuelta de unos años van a estar todos protestando porque nunca van a cumplir el sueño de una casa propia, porque no están los recursos para comprarse una casa. Y el Estado no les puede dar al 80% de los chilenos una casa. Entonces se está creando una burbuja, es lo mismo que está pasando en Francia. ¿Por qué protestan en Francia? Porque no tienen dinero para comprar casas, porque las casas están muy altas y los sueldos no alcanzan para eso. Entonces tenemos aquí una serie de cosas que no hacemos los lesos y no las miramos nomás, no las miramos. Sabemos que están, pero no las miramos, no hacemos los lesos. A ver, yo por parte. Sí. ¿Ah? Por parte. No era pregunta, era un comentario. No pregunta, sino cómo vamos reflexionando en relación al tema. Yo creo que hoy día la complicación que tenemos en la Fiscalía es gravísima. No estoy hablando solo por lo que tiene que ver con los jueces ahora, ¿no es cierto?, los dos fiscales, sino por lo que tiene que ver con la administración de la justicia. O sea, la indefensión que sienten las personas, ¿no es cierto?, cuando les roban. A mí me han intentado robar 2 veces en mi casa. Entonces uno dice, cuando llegan y tú dices, bueno, ¿para qué los voy a llamar? Si al final no pasa nada. Entonces uno ¿qué es lo que plantea? Yo creo que hoy día la Fiscalía, después, ¿cuánto llevamos la reforma procesal penal? ¿10 años ya? ¿Ah? Entonces, en esa reforma procesal penal, que uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa con los fiscales? ¿Qué es lo que pasa con la Defensoría? ¿Qué es lo que pasa con los distintos tribunales? Acuérdense que nosotros se han hecho tribunales con especialización, ¿no es cierto?, diversa, precisamente para poder atacar los distintos casos. Que yo creo que hay que revisarla a la luz de verdad de lo que nos está ocurriendo, hoy, porque tú dices, hay casos en los cuales son mediáticamente para los fiscales súper espectaculares y que se dedican fundamentalmente a esos casos, pero los casos que le pasan al común de las personas, ¿no es cierto?, de todos los días, esos casos no se ven. Y la pregunta es, ¿dónde está puesta el foco? En terminar con el caso, en cerrarlo, porque ellos tienen un estímulo positivo de sueldo, ¿ah?, cuando el caso se termina, se cierra. Entonces se cierra, ¿ah?, y te miden por cuántos casos has cerrado. Y no necesariamente bien cerrado aplicando justicia, sino porque no existen pruebas. Nosotros tenemos casos de homicidios, ¿ah?, que han sido, y además suman de casos de femicidio, sí, que han sido tremendos en esta región. A mí me tocó ir a ver al fiscal nacional para decirle, mira, ¿qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? Que están matando a las mujeres y nos está persiguiendo a los culpables. Teníamos 4 o 5 homicidios, ¿ah?, de mujeres violadas, asesinadas en distintas partes de la región que no teníamos, ¿no es cierto?, ninguna pista de quién era. Y la sensación además que la región tampoco grita por pedir más recursos y por pedir más especialistas, ¿no es cierto?, de apoyo frente a esta situación. Pero yo concuerdo con Víctor, que yo creo que, pero debo decirlo también, que aquellas personas, y este es palo, escuchémoslo, que aquellas personas que tienen buenas ideas y que quieran participar en la toma de decisiones, no siempre quieren tirarse al ruedo. Porque una cosa es criticar, y otra cosa es cuando toque tomar las decisiones, de querer estar en el lugar para tomar decisiones, no siempre se hace. Diputada. No siempre se hace. Diputada, pero en eso que dice usted de tomar decisiones, pero ¿son justas las reglas del juego? ¿Para tomar las decisiones? ¿Para aquel que? Vamos a ponernos el caso de Víctor, por ejemplo. Ya. Víctor quisiera ser diputado, digo yo, tal vez. Sí. Pero se va a enfrentar a un diputado en ejercicio que hace política durante los 4 años con plata del Estado, que recibe una cantidad importantísima de plata. ¿Qué opción tiene Víctor de competir con un diputado en ejercicio? Cuando la ley le establece, ¿cuántos meses? ¿3 meses? ¿Cuántos meses le da? 2 meses contra 50 meses. Ya. ¿Qué opción tiene? Entonces, yo pudiera tener las mejores intenciones si yo quisiera ser diputado, para terminar la pregunta. Ya. Pero, ¿qué opción me da? ¿Son justas las reglas para que aquel que tiene una opinión, una crítica, que quisiera manifestar, que quisiera sentarse a lo mejor en un sillón y hacer patente su
por primera vez. Ya. Todos hemos sido por primera vez. Sí. Y yo entré como galleta. ¿Qué significa? La galleta del fútbol, pues. Uno entra como galleta, ¿ah? Uno entra como ¿Cuándo entra como galleta? Cuando tú no eres titular, Ya. ¿no es cierto? Entonces te metes por el lado, todo, inscríbase, porque necesitamos a alguien que rellene el cupo, Ya. ¿no es cierto? Ya. Entonces, y a mí me pasó, a mí me dijeron gracias por prestar tu nombre. Ya. ¿Mm? Entonces, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que siempre hemos sido en algún minuto por primera vez y después te vas ganando los porotos en la medida que tú trabajas, porque si no trabajas, si no ve la gente que tú de verdad lo representas, si no ve esto, te van a sacar porque tienen todo el derecho y tienen la razón para hacerlo. Pero a mí mi preocupación es que es cierto, el que estamos en el Parlamento, tú sabes que yo estuve en la semana 5 días, 1 en Santiago y 4 en Valparaíso. De la semana estoy 5 días afuera. Que no me ven, que no estoy. No, entiendo que es un trabajo sacrificado. No estoy hablando de sacrificio, Sí. no estoy hablando de sacrificio. Estoy hablando de cómo tú haces campaña, cómo tú dices, ustedes están presentes permanentemente. Y uno le decía al candidato, cuando me tocó competir en la vez anterior, que estuvimos a punto de doblar. Estuvimos a punto de doblar con Víctor. Capaz que la otra la hagamos. ¿Ah? Ahí la hacemos. Y ya, entonces voy a decir, depende de ustedes, que vamos a tener a Víctor en el Parlamento, que por favor nos ayuden. ¿Cierto? Entonces tú estás de la semana, solamente una semana completa, que es esta que estoy viviendo yo ahora, que estamos viendo, completa en el distrito. Lo demás estás en la burbuja, como digo yo, allá en el Parlamento, legislando, viendo lo que está pasando, y todas estas cosas. No es tan fácil como se pinta, de hecho, de ser candidato permanente. Si hay algo que nos reprochan, y con justa razón, es que no estamos. Es porque el distrito es muy grande, porque cambiaron las reglas del juego. Pero además porque no estamos, porque estamos... Imagínate, yo estoy con 3 comisiones investigadoras el día lunes, y después legislando los 4 días, y como yo vivo acá en la región, entonces me vengo el día jueves. Y estoy jueves, viernes y trabajo el domingo. Jueves, viernes y sábado y trabajo el domingo. No es un trabajo envidiable, ¿eh? No, si no es por eso. Es porque la única forma en que de alguna manera nos sienta la gente que uno lo ha dejado votado. Porque lo que siempre te dicen, usted no viene nunca, usted no viene nada. Y eso es lo que tratamos de evitar. Pero en términos de la pregunta que tú hacías, y la que planteó Víctor, o la reflexión que planteó Víctor tiene mucha razón. O sea, hoy día tenemos muchas cosas que sincerar, ¿no? Y el hacer las cosas mal también es parte de la corrupción. Exacto. Y ahí hay otro tema, solo robar. hay una institución que quedó al debe en la elección pasada, que es Cervel. O sea, no dio el ancho para nada y se invirtió una gran cantidad de recursos y yo creo que estaba corrupto. Yo creo que hay infiltración de poder sobre ellos porque nosotros vimos cómo no se respetaron las reglas, como lo vimos acá en Santa Cruz, lo vivimos en la elección anterior de alcalde y fue un reclamo que hicimos un grupo, se gastaron cerca de 150 millones de pesos, cuando el máximo permitido eran 26. Absolutamente. Pero Cervel no hizo nada, Cervel no hizo nada. Absolutamente. Entonces se presentaron todos los antecedentes, ni siquiera una carta diciéndole, mira, este se rechazó por esto, este por esto, no. Simplemente le cobraron una multa de como 800.000 pesos. Cuando alguien gasta 150 millones, que te cobren 1 millón de pesos, No es lo mismo. Bueno, entonces al final se acostumbran a hacer las cosas así. y además que se acostumbre que sea la plata la que mande en la política. Ese es el tema. Yo creo que ese es el mensaje, que sea la plata la que mande en la política y no las ideas, el prestigio de una persona. O sea, nosotros teníamos aquí un tremendo candidato a diputado. Como era Víctor. Tremendo. Entonces imagínense ya tenerlo en el Parlamento, en la Comisión de Educación. O tener un parlamentario de verdad de Santa Cruz. Eso es lo mejor, que trabaja para el interior. ¿Me entiendes, no? Entonces, yo creo que, de verdad, los santacruzanos y santacruzanas perdieron un tremendo candidato, un tremendo diputado. Bueno, eso. Muy bien, pues vamos a ir a una pausa y luego regresamos. En estos días de frío
lo espectacular, lo mejor, Panadería Santa Cruz. Hoy estuvimos con el jefe ahí con la mañana temprano, preparando la pauta del programa, tomándonos un café y quedamos absolutamente repuestos. Además, lo mejor en pan, pizza, las empanadas del día domingo espectaculares y por supuesto la colación. Si anda con frío en el centro y no tiene tiempo de ir a su casa, Panificadora Santa Cruz le da los mejores almuerzos de toda la zona. Yo estoy muy molesto contigo y con don Jorge. Ustedes están en la panificadora hoy día y no invitaron. Panificadora Santa Cruz, un lugar donde se pasa muy Pero bien. andaba por el centro hoy día. Ustedes no me vieron. Panificadora Santa Cruz, Casanova 169, para disfrutar y alegrarse. Cosa que ustedes no Lo que pasa, Bernardo, que mandamos señales de humo. Bernardo, estamos en la panificadora, pero no las codificaste, parece. ¿No? Te llamamos, pero no llegaste. ¿Y cuándo me van a invitar a mí? ¿A la panificadora? Cuando venga usted por diputada Pero en la si voy a- mañana, tipo 12, Mire. nos juntamos nosotros a tomar algo café tipo por ahí. 12. Lo que Ya. pasa es que es que- puedo ser temprano, ¿no? Sí, en Santa Pero Cruz, puede ser a las 11 también, sí. en Santa Cruz, si uno no va a la panificadora, no conoce Santa No, Cruz. no pasó por Santa Cruz. ¿Ya? Y lo Y a mí mejor, me gusta el pan del- calentito. pan, Pan calentito. chocolate, Sí. vino, Para que pasteles, sea el día de lo que Ya, usted quiera, no, pan espectacular. calentito, pan calentito. Y el pan francés Eso, tiene premio eso. nacional. ¿Ah? No, no, sí, yo lo sé. Ha sido reconocido Sí. nacionalmente, sí. Sí, muy bien. Qué tentación, ¿eh? Llegamos a la hora de la despedida. Agradecer la gentileza de la diputada Alejandra Sepúlveda al haber aceptado conversar con nosotros en esta oportunidad y le deseamos la mejor de la suerte, ¿no es cierto?, si es que va candidata a senadora. Creemos que sí. De inmediato le vamos a dejar las cámaras para que se despide de la teleaudiencia. Alejandra. Bueno, primero agradecerle a los tres, ¿no es cierto?, la posibilidad de conversar con ustedes y de transmitir, no sé, pues ustedes transmiten el sentir de la ciudadanía, con las preguntas que se realizan, con las reflexiones que hemos tenido hoy día. Y agradecer a Santa Cruz, a los televidentes, ¿no es cierto?, de Santa Cruz, de Chépica, que hoy día nos están mirando a través de este importante medio de comunicación y de este programa en forma especial. Que tenemos además la oficina del partido abierta, aquí en Santa Cruz, que tenemos una oficina abierta en la cual hemos atendido hoy día en la mañana, pero además que nosotros queremos recoger y ser parte de este equipo que se está formando en Colchagua y también en Cardenal Caro. Como una diputada presente y queremos estar en esto, pero también de tratar de recoger las iniciativas parlamentarias que se puedan tener a través de la ciudadanía y de ser un instrumento de canalizador, ¿no es cierto?, de las demandas y de las propuestas de la familia y de la ciudadanía. Así que muchas gracias por invitarnos y esperamos, ¿no es cierto?, poder recibir esta invitación lo más seguido posible. Muy bien. Porque no hablamos ni de la reforma previsional, no hablamos de la reforma previsional, no hablamos de lo que está pasando en los tribunales, quedaron varias cosas. Bueno, quedaron varias interesantes. cosas. Yo estoy aquí la opinión que tenías tú de lo que había pasado en la Corte de Apelaciones de Rancagua, con los fiscales. Pero ya En fin, un vendrán. montón de cosas quedaron. Sí, yo estoy en la Nos faltó comisión- tiempo. Estoy en la comisión investigadora, además presidiéndola de los tribunales de Rancagua. Es complejo eso. Muy complejo, muy difícil, pero hay que hacerlo. Bueno, muchas gracias, diputada, por haber estado con nosotros en esta ocasión. La despedida de Víctor Bustamante. Sí, una reflexión cortita, jefe. Yo creo que de repente nos quejamos porque vemos que las autoridades no están presentes. Y yo creo que eso tiene que ver cuando se centraliza todo, ya sea en Santiago o acá en Rancagua. Alejandra Sepúlveda, nuestra diputada, está pensando a lo mejor, ella dice que no sabe todavía, pero mucho del interior, hablo de todo lo que es Colchagua y Cardenal Caro, queremos que tome una decisión ya pensando en que podamos tener un senador de acá de la zona. Yo insistía cuando fui candidato a diputado que es importante que el representante sea de la zona. Y espero que tomen la decisión porque me encantaría tener a alguien que viva acá en Colchagua y que se la juegue luego por Colchagua. Cachapual tiene harto y va a tener teniendo 1 o 2 senadores, pero tenemos que dejar uno acá en el interior, que no se vaya todo a la orilla. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Alejandra dijo que han abierto una oficina, pero no dijo dónde, por si hay gente que quería ir a inscribirse. ¿Usted tú tienes la...? Sí, en San Martín 174. 174. San Martín 174 entonces. Ahí está la casa de ustedes también para que puedan ir. ¿Tenemos cafecito? Calientito. Don Bernardo Moreno. Buenas noches, señor televidente. Bien,
Amigas y amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros y será hasta la próxima semana si Dios nos dispone otra cosa.